Hoy tengo una palabra que se llama Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Hace 15 días comenzamos una serie de predicaciones acerca de los lugares que Dios habita, los lugares que Dios visita y los lugares que Dios ¿qué? Evita. Yo le puedo poner afuera un letrero que diga el lugar de su presencia, Chequiná, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Y aquí ni Cristo vive, ni Él habita, ni Él es el lugar de la Chequiná. El letrero aguanta ¿con qué? Con todo. Entonces, vamos a ver hoy acerca de este gran atributo que se llama la omnipresencia de Dios. Recuerde que Dios tiene atributos, Él tiene atributos como ser. Y dentro de estos atributos está la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. La palabra omni lo aprendimos, ¿qué significa? Todo. Cuando decimos que Dios es omnipresente, significa que Dios está ¿qué? En todo. Cuando decimos que es omnipotente, que es todopoderoso, y omnisciente tiene que ver con el primer atributo. Si Dios está en todo, pues Dios todo lo sabe. También les contaba hace 15 días que Dios está en cada punto del espacio, de nuestro espacio, de todo. Haga un punto imaginario, ponga puntos en todo lado. En cada punto de todo lo que vemos y de lo que no vemos está ¿qué? Dios. Por eso David, cuando escribe un salmo, se queda asombrado porque encuentra que no hay dónde huir delante de Dios. David dice, si yo subiera al cielo, ahí estás tú, pero si fuera al Seol, al infierno, ahí estás tú. En todo lugar está ¿quién? Dios. Escúcheme. Durante muchos años se levantó una iglesia cristiana evangélica, como decimos en Cali, morronga. ¿Cuál era la iglesia cristiana evangélica morronga en Cali? Era un cristiano que se ponía una máscara el domingo porque iba a ir al culto y uno lo veía en el culto, o uno mismo, ¿no? Se ponía la máscara y venía y adoraba a Dios, pero entre semana uno era un demonio. Entre semana, ¿qué cristiano, ni qué pan caliente? Porque es que yo giro y me muevo porque hay alguien que el domingo me está viendo y es el pastor, o son los hermanos. Esa persona que fundamentó su vida cristiana sobre ese principio, no le enseñaron que Dios es ¿qué? Omnipresente. Dios está ¿qué? En todo. Ahora, lo interesante de esto es que aunque Dios está en todo, Dios no habita en todos los lugares. Mire qué interesante. En un lugar Dios manifestó su ira y en otro lugar Dios puede manifestar ¿qué cosa? Su bendición. Lo vimos, no me va a detener ahí, lo vimos, su ira la manifestó ¿en dónde? En Sodoma y en Gomorra, y su bendición, que no hemos llegado hasta allá, se manifestaba en el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Entonces podemos decir que el mismo Dios que está en todas partes, en unos lugares se manifiesta de una manera y en otros se manifiesta ¿de qué? De otra manera. ¿Qué me interesa a mí aquí? Que Dios en este lugar se manifieste ¿cómo? En bendición. Escúcheme, si Dios está en este lugar, le voy a contar una cosa maravillosa. Tu vida y mi vida tiene que cambiar, porque la potencia, la poderosa presencia de Dios que hace, transforma absolutamente ¿qué? Todas las cosas. Voy a contar una anécdota sobre esto. ¿Cómo nos equivocamos nosotros cuando juzgamos porque nosotros no estamos en todo lugar? Cuando yo estaba en mi adolescencia, yo tengo unos amigos, por aquí está César, también compañero mío desde la niñez, primo, John Mario, varias personas Claudia, que están desde mi infancia. Y yo tenía unos amigos, yo tengo un amigo que se llama Davis, es un tipo grande, mide casi 2 metros, grande, alto. Y entonces estábamos nosotros, esa peladez que mantienen los adolescentes, o por lo menos los de mi época, y un día dijimos vamos a hacer un asado. Bueno, ay, qué chévere, hagamos un asado, todo era como emocionante. Pero hacer un asado en un grupo de adolescentes pelados, fue complicado reunir la cuota pues para la carnita. Y no crea que es el asado pues ese que uno se da gusto y yo a veces a mí me han invitado a asados donde uno dice no quiero más. No, ese era el asado escaso, ¿sí?
el asadito ahí como comprando la librita o tal vez las 2 libritas para un poco de muchachos hambrientos, porque uno en la adolescencia se le dispara el hambre. Y entonces llegamos y compramos la carne con mucho esfuerzo, porque para el asado hay que comprar una buena carne. Y en la casa de mi amigo Davis había un perro, él tenía un pastor Collins negro. Y entonces, claro, ese amigo mío tiraba filo, eso era una cosa impresionante. Él aguantaba mucho filo. Y entonces llegamos nosotros y con ese amor compramos la carnita y dejamos la carne para porcionarla y para tenerla lista encima del mesón de la cocina y nos retiramos un momento. Cuando regresamos por la carne, no había carne. Y nosotros nos quedamos mirando porque estábamos ya montados en la película del asado. Cuando estaba el perro de él, se llamaba Ranger, y cuando lo vimos a él tenía la bolsa de la carne en la boca. Pinte usted el cuadro, el perro nos está mirando con la bolsa. Claro, obviamente la reacción de todos nosotros, ese perro mantenía más hambriado que nosotros. Entonces, la reacción de nosotros, ¿cuál fue? El chandoso se nos comió la carne. Entonces David se enoja muchísimo y no haga enojar a un hombre de casi 2 metros y esos que son bien tranquilos cuando se enojan. Y ese hombre estaba furioso y a mí no me cabía y a más de uno en la cabeza porque el perro no era así. El perro no era esos perros ladrones. Entonces, en esa, a veces que uno se apresura a juzgar, este perro, quite de aquí, perro, no sé qué. Pero en esas, el perro volvió y tomó la bolsa y como mostrándonos, nos llevó a una parte donde había una gata que él tenía. Y la gata era tan grande la carne para ella que la mitad la tenía afuera porque no se la había podido tragar toda. En realidad, ¿qué estaba haciendo el perro? No estaba diciendo, yo no fui. Así muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque el único que lo sabe todo, porque está en todo, es ¿quién? Dios. Entonces siempre juzgamos y siempre nos apresuramos. Y yo le quiero decir, Dios es el único que lo conoce absolutamente ¿qué? Todo. Ahora, esto es muy interesante. Mire lo que dice en la pantalla. Dios puede estar en el sur sin dejar de estar ¿en dónde? O sea, Dios no se ausenta. Dios está aquí. Por eso le voy a contar algo acerca de la santidad. Este año queremos buscar la santidad. La palabra santo significa apartado para Dios. La santidad en realidad es cuestión de ¿qué cosa? De identidad. Escúcheme. Cuando yo no sé quién soy, me porto de cualquier manera. ¿Por qué? Porque no sé quién soy. Cuando usted sabe quién es, cuando usted sabe para qué lo hizo Dios, cuando usted sabe que Dios está en todo lugar, la santidad se vuelve parte ¿de qué? De nuestra vida. Escúcheme. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Voy a decir algo con mucho respeto. Ha salido un reality ahorita que yo espero que ninguno de vosotros se lo esté viendo, donde meten un poco de personas, la gran mayoría varadas, a una casa y les ponen cámaras. El problema no es que nos muestren eso. ¿Sabe cuál es el problema de la sociedad? Que haya gente que le guste ver eso. Escúcheme. Uno dice, oye, ¿cómo hacen eso? Es que en realidad ellos le ponen lo que la gente quiere ver. Y yo no comprendo cómo una persona se va a una casa donde no tiene privacidad, donde hay cámaras por todo lado y donde manipulan a la gente, porque manipulan a las personas, escogen perfiles de gente problemática, conflictiva, los manipulan con una cosa, los manipulan con otra. Escúcheme, cualquiera de nosotros bajo una presión, cualquiera de nosotros revienta. Cualquiera. Y sabe, estas personas van allá y lo peor es esto, que afuera hay una cantidad de gente que los está ¿qué? Juzgando. El único que en realidad puede juzgar a la gente, ¿quién es? El Señor. Ahora, acompáñeme por favor a la palabra. Vamos a sustentar esto con la palabra. Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24 dice lo siguiente.
Dios habla y dice, soy yo Dios de cerca, solamente dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dios nos ve como cerca y nos ve ¿qué? Lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y ¿qué cosa? Y la tierra. En la versión TLA del 24, traducción lenguaje actual, dice: yo soy el Dios de Israel, nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca. En la versión NTV dice: ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Entonces, aquí va a ocurrir algo muy importante. Yo les puedo fingir a ustedes algo. Yo les puedo mostrar a ustedes un personaje editado. Yo puedo montar aquí una parodia de mi vida, mostrarme ante ustedes, decirles cosas, agradarlos, sorprenderles. Pero cuando yo voy ante el Señor, Dios sabe en realidad quién soy, porque Dios conoce cada punto de mi vida. Dios conoce, como dijo David, mi levantar y mi acostar. Dios conoce mis pensamientos. Dios conoce las palabras antes de que salgan de qué cosa, de mi boca. Escúcheme. Entonces la santidad no es cuestión de que tengamos a un policía encima. No se trata de aparentarle a nadie. La santidad es de entender que Dios está ¿en dónde? En todas partes, hermano. Dios está en nuestro computador, Dios está en nuestro celular, Dios está en nuestras conversaciones, Dios está en lo que vemos en televisión, Dios está en lo que vemos en series, Dios está en la noche, en el día, en todo lugar se encuentra ¿quién? Dios. En ese orden de ideas, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Vamos a ver hoy un profeta que entendió el principio de la omnipresencia del Señor. Su presencia lo llena ¿cómo? Todo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Es muy interesante porque Elías, un profeta del Dios vivo, se va a enfrentar a 450 profetas de un Dios inexistente, Baal. Baal no es un Dios con D pequeña, Baal es un demonio. Entonces Elías les dice a ellos: ok, vamos a hacer una cosa. El pueblo está confundido, ustedes han confundido el pueblo. Vamos a hacer una cosa. El que haga llover del cielo fuego, ese va a corroborar quién es Dios, si Baal o Jehová. Y comienzan estos tipos a orar desde la mañana, comienzan a sajarse con cuchillos, a gritar, y no cae nada de fuego del cielo. ¿Es lógico que caiga fuego del cielo? No, pero si es Dios, ¿lo puede qué? Hacer. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú agradas al único Dios verdadero, escúchame, aunque tenga que caer del cielo algo que nunca haya caído, escúchame, caerá sobre tu vida para favorecerte. Cuando lo agradas del cielo, vendrán cosas que no son lógicas. Escúchame. ¿Es lógico que llueva fuego del cielo? No, no es lógico. Pero así actúa ¿quién? El Dios verdadero. Entonces, aquí me gusta la personalidad del profeta Elías. Se va a burlar de ellos. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba ¿de quién? De ellos diciendo, mire lo que Elías les decía: gritad en alta voz, griten, porque Dios con D pequeña es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. ¿Este Dios que él está planteando es nuestro Dios? No. Él les está diciendo a manera de burla: seguramente está ocupado. Nuestro Dios, aunque esté ocupado, siempre está. Tal vez está durmiendo. Nuestro Dios nunca, jamás duerme.
Tal vez está de camino, se ha ido de viaje. Dios nunca es ausente. Escúchame. Ahora, algo poderoso que está haciendo Elías aquí les está diciendo: eso no es un Dios. Cuando yo tengo que gritar, y obviamente una cosa es mi oración privada y otra cosa es mi oración pública. Cuando yo tengo que gritar, en realidad yo tengo que cuestionarme si Dios está sordo o está muy lejos para yo gritar. Usted puede ver grandes respuestas a las oraciones, incluso en la voz más baja audiblemente para un ser humano. Escúcheme. A nosotros la religión nos enseñó que teníamos que ¿qué? Que gritar. Hermanos, Dios no está sordo, ni Dios está ¿qué? Lejos. Dios está en cada punto a nuestro alrededor. Dios está en nosotros. Dios está en este micrófono, está en tu ropa. Dios está en esa silla. Dios está en todas partes, hermano. Entonces no cabe aquí la teoría de que yo tengo que gritar. Obviamente en un ejercicio de oratoria, pues mi oración no puede ser: hermano, Señor, bendícelos. Porque usted no va a entender lo que estamos orando acá. En la versión Dios habla hoy de este pasaje dice, esta es la que leen los católicos. Dios habla hoy de HH, dice: hacia el mediodía Elías se burlaba de ellos diciéndoles: griten más fuerte porque es un Dios. Y lo que sigue es muy interesante. A lo mejor está ocupado o está haciendo sus necesidades. Mírenlo en pantalla. ¿Qué le está diciendo Elías? De pronto su Dios está en el baño haciendo popó. Y no es una ofensa al azar. Es que Baal era conocido como el señor del trueno, el señor de la lluvia, pero Baal Zebub era el dios de ¿qué? ¿Recuerdan? De las moscas, el señor príncipe de las moscas, y el señor de ¿qué? Del estiércol. La gente le ofrecía heces fecales a Baal. Entonces él dice: de pronto Baal está en el baño haciendo popó, entonces griten más fuerte. Escúcheme. Cuando yo sé que la presencia de Dios me rodea, yo no necesito gritar en mi oración secreta. Yo puedo decirte: Dios no está lejos de ti, Dios está en todo lo tuyo, a tu alrededor. Dios ocupa cada espacio de lo conocido y de lo desconocido para nosotros. Ahora, veamos un segundo profeta. Pase de Primera de Reyes a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12. El sucesor de Elías se llama como Eliseo. Es muy interesante esto. Le voy a contextualizar para leerlo. El rey de Siria quería matar al rey de Israel. Lo quería matar. Pero cada vez que el rey de Siria planeaba cómo matar al rey de Israel, había un hombre llamado Eliseo que escuchaba la voz de Dios, y Eliseo le venía y le decía al rey de Israel: no vayas a tal lugar porque ahí va a estar el rey de Siria. El rey de Siria cree que alguien lo está traicionando porque lo que él dice en privado, allá lo saben en público. Escúcheme, hermana que le revisa el celular a su marido. Qué pereza uno está mirando celulares ajenos. ¿Sabe quién revela lo que su marido hace lejos de la casa? Cuando yo tuve negocio con mi esposa, empleada que nos empezaba a dar en la cabeza, empleada que Dios sacaba a la luz lo que estaba haciendo. Escúcheme. Cuando yo comprendo esto, yo no necesito ser una persona invasiva, que dame tu clave, que préstame tu... El tipo se mete al baño, ella aprovecha, corre, mientras él se baña, el bañado del gato rápido, y ella está ahí mirando WhatsApp, ¿y quién será esta? Y no, hermano, eso no es vida. Escúchame. Lo que el rey de Siria le decía a sus hombres aquí en secreto: vamos a estar en tal lugar. El Dios que ocupa cada punto se lo iba y se lo contaba a Eliseo, y se lo decía: Eliseo, dile al rey esto. Cuando conocemos eso, te voy a decir: de grandes males te librará Jehová. Escúchame,
el Señor conoce la gente que está confabulando contra ti. El Señor sabe, mire, la Biblia es clara, nosotros tenemos que tener enemigos. Forma parte de esto, el enemigo forma parte de esta historia. Gloria a Dios por los enemigos, porque los enemigos nos promueven. Escúcheme, ¿quién promovió a David? Goliat. Escúcheme, la Biblia dice que ningún arma forjada contra ti, ¿qué cosa? Prosperará. La Biblia no dice que no se forjarán. Forjar es llevar al fuego para hacer algo. Dice que se harán, pero que no, ¿qué? Prosperarán. Cualquier persona que está por ahí guachu, 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 hablando de ti, fraguando cosas, escúchame, delante del Señor caerá. Y dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando a sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de ¿qué? Escuchó. Cuando Dios diga no vayas, hermano, no vayas. No pases, no pases. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, alguno de ustedes es un torcido. Dígame, ¿quién fue? Y uno que sabía la omnipresencia de Dios le contesta en el 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Preste mucha atención a este detalle: el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara. ¿Más que? Hermano, cierre una puerta y luego cierre otra y luego cierre otra y cierre otra y entre a lo más profundo del castillo. En cada punto está ¿quién? Entonces yo espero que aquí no hayan cristianas evangélicas tóxicas. No tiene sentido, hermano. Si te paras delante del Señor y le dices: Señor, muéstrame quién es, yo te voy a decir que Dios, ¿qué va a hacer? Te lo va a mostrar. Escúchame, ¿quién es tu guardador? El Señor. Escúchame, ¿quién es tu protector? El Señor está aquí ahora, y el Señor está en la reunión de aquellos que conspiran, aquellos que planean tu mal. Escúchame, escúchame. Ahora con este nuevo alcalde hemos visto un respiro en muchas cosas en Cali. ¿Sabe una cosa? Pero el tema de seguridad en Colombia está terrible. Cuando tú sales a la calle, el que te va a guardar a ti no es un vidrio polarizado, ni un arma, ni un carro blindado. Escúchame. El que te va a guardar a ti es ¿quién? Tu Señor. Escúchame, tu Señor. Yo recuerdo una vieja historia que me contaban a mí en una iglesia, que venía una viejita un día de una anciana, una adulta mayor se dice hoy en día, y venía la viejita de la vigilia adorando a Dios por una calle, y de pronto salieron unos malandros a atracarla. Se acercaron a la anciana y de pronto salieron despavoridos. Una vecina de esas chismosas que no duerme estaba viendo todo por una ventana, y al otro lado le dice: vecina. Al otro día le dice: vecina, uy, casi la roban anoche. No, ella: no, pero mi confianza está en el Señor. Y esos hombres que la acompañaban, ¿quiénes eran? ¿Cuáles hombres? ¿Quién es tu guardador? Ahora esta historia es de mi casa. Estaba mi mamá en un parque en San Fernando una mañana, y se arrimó un tipo
a tratar de enredar a mi mamá diciéndole cosas. Y mi mamá dice, de la nada, al lado mío vino y se sentó un Rottweiler. Y el tipo miraba el perro y miraba a mi mamá. Y el perro es suyo, es mío. Y el tipo se fue. Mi mamá dice, se fue el tipo, se fue el perro y salí yo también. Los que huyen, ¿quién es tu guardador? Porque el Señor está ¿en dónde? En cada punto. Entonces aquellas personas que están planeando tu mal, como el rey de Siria, escúchame, no saben, pero tú ya lo sabes, que Dios está allí escuchando lo que ellos están haciendo. Ahora este hombre le dice, no hay ninguno torcido, sino que hay profeta en Israel, y lo que tú dices en la cámara secreta, él lo sabe. Se lo voy a buscar en la Dios habla hoy, que ya lo tiene usted en pantalla. Esta la leen los católicos y me gusta mucho. Uno de ellos le contestó, cuando él dice, ¿quién es el torcido? Nadie, majestad. Pero Eliseo, el profeta que está en Israel, le hace saber al rey todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su dormitorio. A los que estamos casados, los demás se pueden tapar los oídos por lo que voy a decir. Uno con la mujer en su cama comparte momentos que no comparte ¿con quién? Con nadie más. Y extrañamente, a eso de la medianoche surgen conversaciones a la medianoche que nadie más sabe. ¿Quién las sabía? Dios. Porque Dios lo llena ¿qué? Dios lo está llenando todo, hermano. Escúchame. Voy a leerte algo más. Mateo capítulo 6, versículo 6. Y no embolate Segunda de Reyes, porque ya volvemos para allá. Mateo 6:6 nos da la clave, el ABC de cómo orar. Y dice, y está hablando nada más y nada menos que Jesucristo el Señor, y nos dice, mas tú cuando ores, ¿qué tienes que hacer? Entra ¿en dónde? En tu aposento, aposento, habitación, recámara, cuarto. Entra. Pero no dejes la puerta abierta. ¿Qué tienes que hacer? Cerrada la puerta. Ok. Me está hablando de intimidad, de secreto. Ora a tu Padre que está ¿en dónde? ¿Dónde está Dios? En cada punto de lo que existe. Y tu Padre que ve, ¿dónde ve Dios? En lo secreto te recompensará. ¿En dónde? Sigo insistiendo con esto. Nuestra vida pública tiene que ver con nuestra vida ¿qué? Secreta. Cuando alguien en el trabajo te hace la guerra a ti y nadie lo ve, no te defiendas. Porque Dios que ve en lo secreto que hace, te recompensará ¿en dónde? En público. ¿Quién ve lo que nadie ve? Dios. La mala intención, la cáscara, la trampa, lo que te pusieron. Dios está en todo porque Dios lo llena todo. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 25 y 26. Otra vez está aquí Eliseo. Eliseo tenía un siervo llamado Giezi. Giezi podría ser el sucesor de la unción de Eliseo, pero un día vino un tipo sirio, Naamán, leproso, y le ofrece al profeta unas dádivas que el profeta no acepta. Pero Giezi se va en secreto y le dice: ay, mi señor cambió de parecer, que por favor sí le mandes algunas cosas. Giezi llegó a la casa, ocultó las cosas, ¿no? Hermano, si yo cojo y abro un hueco para ocultar algo, en ese hueco que yo estoy cavando, ¿quién está allí en esa tierrita? Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice: la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Desde la tierra. Este es un país de injusticias, donde se premia a los derramadores de sangre
a los violentos, a los ladrones, a los injustos, pero a mí me queda un gran consuelo para no dañar mi corazón. El Dios que todo lo ve, un día juzgará rectamente al malvado, escúcheme, y me alegra, escúcheme. Así que Jesse dice, uy, mi Señor no está viendo, ay, mi Señor no está aquí, salgo corriendo, voy y hago la vuelta, vengo y traigo las cosas, vengo y las escondo. Y Eliseo dice, y él entró, y dice el versículo, devolvámonos al 24, discúlpenme ustedes para contextualizar. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos, ¿y qué hizo? Lo guardó en casa, luego mandó a los hombres que se fuesen, él venía acompañado, ¿no? Llegó a un lugar secreto, ahora sí, 25. Y él entró, ¿no? Como cuando el marido llega, viene a hacer sus vueltas, pero llega. Yo veo en los parques y me duele mucho gente bien vestida consumiendo la mata que mata. A veces veo gente de empresas con uniformes de empresas que paran y van a consumir la mata que mata. Y luego hay unas maneras para no quedar oliendo a la mata que mata, ¿no? Se echan algunas cosas y hacen algunas cosas para no oler. De hecho, los cueros vienen a sabores para disimular. Sin embargo, el Dios que todo lo ve sabe cada quien de dónde viene y qué ha estado haciendo. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, mire la pregunta capciosa. Estas son las preguntas de las últimas oportunidades con Dios. Le ocurrió a Nabucodonosor antes de quedar loco, a Ananías y Zafira antes de morir. Y el profeta le dice, ¿de dónde vienes, Jesse? Una pregunta ¿cómo? Puntual. ¿Qué estaba esperando Eliseo? Ay, Señor mío, ¿sabes qué? Yo fui, yo le pedí, tú me dijiste que no, pero es que aquí tanta necesidad, y Señor, todo el poco de plata que traía, qué pecado, qué desperdicio. Yo creo que la había sacado como barata. Pero este siervo desconoce el atributo de la omnipresencia ¿de quién? De Dios. Si usted como mamá se para a orar y tu hijo llega o tu hija, ¿de dónde vienes, Yesia? No, mamá, de la U. Un trabajo más largo. Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. 26. Él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia, lo que llama una iniquidad, pecado generacional, para siempre. O sea, la descendencia de Jesse siempre tendría lepra. Y salió de delante de él leproso, ¿cómo qué? La lepra que se le salió al uno, se le pegó al otro. Lo tenaz es que no fue progresivo, no fue que Jesse salió con una manchita blanca pequeña. Salió blanco como la nieve, lleno de lepra. Escúcheme. No estaba allí mi corazón. Dios, porque Dios está ¿en qué? Dios está en todo, hermano. Ay, ya se durmió mi mujer, ahora aprovecho. Dios está allí, papá. Ay, ya se durmió mi marido, ahora aprovecho. Dios está allí. Mira el que está a su lado, dígale, Dios está allí, dígale. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8. Segunda de Reyes 4:8. Esta historia ocurre antes de que a Jesse le dé lepra. Aconteció también que un día pasaba ¿quién? Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, subraya esa palabra importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella ¿qué? A comer.
Subraya la palabra insistentemente. Una mujer comenzó a ver a un hombre, dijo: este tipo tiene algo de Dios, algo importante. Escúcheme. ¿Dios habita en todas partes? No, Dios está en todo, pero hay lugares donde Dios habita, otros donde Dios visita y otros que Dios ¿qué? Evita. Eso no hemos llegado hasta allá, pero la Biblia dice que Dios hoy ¿dónde habita? En usted, escúcheme. Así que Eliseo pasaba y esta mujer le insistía. Te voy a decir por qué. Porque es que la presencia de Dios en nuestra vida lo cambia absolutamente ¿qué? Todo. Escúchame. Escúchame. Cuando entendemos que el Dios creador vive en mí, cuando entendemos que el dueño de todas las cosas vive en mí, en ti, cuando entendemos que el sanador, el hacedor de milagros vive en nosotros, todo tiene que cambiar. Y esta mujer le insistía. Versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, subraye la palabra que sigue estas dos palabras, yo entiendo. ¿Qué le estaba ocurriendo a ella? No entendía. ¿Cómo se llama escuchar la palabra sin entender? ¿Falta de qué? Revelación. Por eso cuando usted venga a la iglesia, dígale al Señor: dame revelación, Señor, de tu palabra. Entonces ya le dice a su marido: ahora yo entiendo, antes no entendía, ahora lo entiendo, que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Muy bien, présteme atención por favor. Eliseo era profeta y era conocido por su mal carácter. La presencia de Dios que bendice a unos, maldice a otros. Escúcheme. Se lo voy a explicar. Cuando David mandó a traer el arca estaba por allá abandonada, casi 80 años por allá en una montaña. La mandó a traer. El arca en el camino se les cayó y un hombre llamado Usa puso las manos y murió al tocar el arca. David se asustó y David dijo: no, yo no puedo traerme esto, es como una bomba nuclear. Así que David busca a alguien que quiera tener el arca en su casa. Y David encuentra un conejillo de indias y va a la casa de Obed-edom. ¿Sabe? La presencia de Dios en la persona o en el lugar correcto, ¿sabe qué hace? Bendice. La misma presencia que hizo que Usa muriera, ahora bendice a este hombre. Al punto que este hombre prospera y a David le dice: mire, durante los meses que usted le dejó el arca, todo lo de este hombre ha prosperado. La presencia de Dios en tu casa florecerá tu familia. Escúchame. La presencia de Dios derribará lo malo en tu casa. Escúchame. La presencia del Señor, escúchame. No puede las tinieblas resistir la presencia del Todopoderoso. Ay, pastor, es que en mi casa nos mueven las cosas, hermano. Es ausencia de presencia de Dios. Es que en mi casa un mosquerío, es que en mi casa un olor a azufre, hermano. Ausencia de la presencia del Señor. Ahora David dice: ok, ahora traigamos el arca. Y Obed dice: por favor, yo quiero estar en el templo todos los días cuidando el arca. Cuando usted mira la genealogía de este hombre, pasaron 200 años de hijos e hijos, nietos, bisnietos, cuidando el arca, porque entendían el valor de qué cosa, de la presencia del Señor en sus vidas. Escúcheme. Ahora, esta mujer está arriesgándose a meter a Eliseo. Le voy a contar algo de Eliseo muy interesante. Eliseo era de tan mal carácter. Eliseo era calvo. Perdón por los calvos, así dice la Biblia. Eliseo, ¿cómo era? Calvo. Y sabe una cosa, hoy en día es muy normal, y lo voy a decir sin ánimo de ofender a nadie, ver una gente calva. Y hay calvos que son guapos, ¿sí o no? Ah, sí hay. Y hay mujeres, pues hoy en día hay pelucas y todo ese rollo, y hay mujeres que usan su peluca y uno no se da cuenta hasta que va a baño, a piscina.
Yo no sé por qué voy a contarles eso, pero les voy a contar una cosa. Cuando yo cumplí 30 años, a mí me empezó a caer el pelo de una forma alarmante. Pero eso eran los mechones de pelo. No es peluca, esto no es peluca. Y en mi familia, muchos de ellos son así, tienen más pelo una bola de pool, de billar. Y en mi familia, muchos hombres de ellos han perdido el pelo. Y yo como a los 30 ya pelón, yo dije, no, pues que estoy muy joven. Y comencé a preguntar, ¿no? Ve, que bueno, no, que échate esto, que échate lo otro. Y yo me iba para la galería y compré un poco de hierbas y me las aplicaba. Romero y quinoa, no sé. Y comencé a hacerme un poco de menjurjes y más me caía el pelo. Y uno entre más ve que le cae el pelo, ¿qué pasa? Más se azara y más se le cae el pelo. Y yo me acuerdo que una vez un amigo mío me dio un consejo, me dijo, pana, pues aprenda a vivir con eso. Buenas gorras. O sea, ya échese al dolor. Y la verdad, cuando nosotros estábamos jóvenes, con Yomar y César, que está también acá, una vez nos calviamos todos, éramos muy ociosos, vamos a calviarnos todos, listo, y para que nadie se arrepintiera nos metimos la maquinilla por enfrente, y todos nos calviamos, y mi imagen calvo no es muy bonita. Entonces yo decía, yo calvo no, pana. Y entonces entendí esto. Comencé a orarle al Señor. Esto no es bíblico, ¿no? Me distancio de la doctrina de la anticalvicie, no. Es un testimonio, si le sirve, bueno, si no le sirve, deséchelo. Y yo un día me acordé de Eliseo. Y yo fui y le dije al Señor, Señor, y yo todo caracterizado, si a Eliseo le sacaban la piedra porque le decían calvo, para yo tener que aguantarme de aquí para arriba que me digan calvo, Señor, por favor haz algo. Esto no es doctrina, ¿no? Y yo comencé a orar y a renunciar a una maldición ¿de qué? De calvicie. Yo. Y comencé, Señor, yo, por favor, los que me conocen saben que yo tengo tíos calvos y por ahí gente calva. Y yo, Señor, por favor, y no más Romero, y no más. Y comencé a orarle al Señor y de verdad se los digo, yo era para que a los 31 años yo ya no tuviera pelo. De verdad se los digo. Pero ¿qué argumento utilicé? Eliseo. Eliseo era tan mala clase que mire lo que ocurrió en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 23 y 24. Aquí viene este tipo y dice la Biblia, después subió de allí a Betel, venía Eliseo, subiendo por el camino le salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. ¿Por qué le decían calvo sube? Porque Elías se había ido en un torbellino de fuego, en carros de fuego. Elías se había ido hacia arriba, entonces le decía, calvo, vete tú también, calvo. Para arriba, calvo, hágale, calvo. Mire a quién va a hospedar la tsunamita. Y mirando él atrás, los vio. ¿Y qué hizo? Estos son de las cosas raras de la Biblia. Y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos ¿a cuántos muchachos? Ay, papá. Así que no se burle de quién, de los calvos. Usted no sabe si ese calvo tiene vara con Dios. 2 osos salieron y esos peladitos que calvo, haciéndole bullying, oró al Señor, los maldijo y los osos ¿qué? Los mataron. Así que la tsunamita iba a meter a su casa a un casi psicópata religioso. Pero la tsunamita tenía ¿qué cosa? El corazón ¿qué? Correcto. Escúcheme, el fuego de Dios que desciende, que purifica, es el mismo fuego de Dios que desciende, que consume. La palabra de Dios dice que la tsunamita dijo, ahora ya entiendo. Regrese por favor a donde estábamos ahora. Segunda de Reyes 4.
Versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es que varón santo. ¿Qué significa santo? Apartado de Dios. Tuvo revelación. Ahora me fascina lo que sigue. Ella se sujeta a su marido. Le dice: yo te ruego, o sea, sujeción, que hagamos un pequeño aposento, un cuarto de paredes, y pongamos allí estas cosas. Cama significa intimidad. Mesa significa provisión. Silla significa autoridad. Candelero significa luz. Para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Una persona que entiende el valor de la presencia de Dios hará todo ¿para qué? Para retener la presencia de Dios. Escúcheme. Yo quiero que usted tenga un encuentro real con Dios. Escúcheme. Que usted sienta a Dios de verdad. Escúcheme. Que usted se meta a orar en lo secreto. Mira, el día que Dios visite tu lugar secreto, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que cambiar. Yo hace meses tuve un sueño con Dios. Y era Dios hablándome en un sueño. Mire, yo lloraba en ese sueño como no he llorado en mi vida, pero no llorar de tristeza, una cosa impactado por Dios. Escúcheme. Esta mujer dijo: ese calvo, ese que pasa por la casa, ese es un varón de Dios. Yo no quiero que venga y me visite, yo quiero que venga y se quede. Escúcheme, en esta iglesia yo no quiero que Dios nos visite, yo quiero que Dios viva en este lugar. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Escúcheme. Ahora, ¿qué pasó? Le pidió a su marido. En la versión Dios habla hoy, dice: vamos a construir en la azotea, aposento donde quedaba, en las partes altas. En la azotea un cuarto para él. En la versión NBV, Nueva Biblia Viva, dice: hagamos una habitación en la terraza. Y en la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: por favor, hagámosle un cuarto en la planta alta. Donde quería la mujer tener al varón de Dios? Arriba de su casa. Escúcheme. Arriba, tiene un simbolismo de autoridad. ¿Dónde está el varón de Dios? Arriba, no en el sótano. Arriba, control, dominio, autoridad. ¿Dónde tiene que estar Dios en tu vida? Arriba, hermano, arriba. Siga conmigo, por favor. Versículo 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó. Mire qué maravillosa palabra. En aquel aposento, y allí durmió. ¿En qué invirtió ella? En silla, en mesa, en paredes, en cama. Hizo una inversión. ¿Por qué? Porque tener al varón de Dios en la casa vale la pena. Escúcheme. Hay que invertir para tener la presencia de Dios en nuestra vida. Escúcheme. La presencia de Dios no llegará a menos que dejemos cosas, a menos que cambiemos cosas, a menos que renunciemos. Nos tiene que costar. Pero cuando llega, le quiero contar que todo va a valer la pena. Escúcheme, todo va a valer la pena. La gente habla mal del matrimonio porque cada uno habla de su propia vivencia. Yo le doy la gloria al Señor que voy a cumplir 25 años con Marcela. Y le quiero decir que en contra de todas las teorías que dos personas de carácter fuerte no pueden vivir juntas pacíficamente, yo le quiero decir, para la gloria de Él, no mía, que nosotros pusimos un aposento en nuestro hogar donde vive Dios. Escúcheme. Y le quiero contar esto. Si yo tuviera que volver la historia, volver a repetirse y volver a escoger a Marcela y volverme a casar, lo haría con los ojos cerrados. Le quiero contar por qué. Porque a mí no me ha ido mal. No por mí, sino porque queremos que la presencia de Dios, ¿qué cosa? Habite. Escúcheme. Habite. Si yo saco a Dios, esto se acaba. Escúcheme. Ahora, ese varón se quedó y durmió. La consecuencia, versículo 12. Entonces dijo a Jesse su criado: llama a esa tsunamita. Este tipo era tan huraño que ni siquiera le quiso dar la cara a ella. Llámala. Y cuando él la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Jesse: ¿a quién va a usar como razonero? A Jesse, el que luego se volvió leproso.
Ni siquiera Eliseo. Le están dando cama, le están dando comida. Era tan huraño, pero así son los hombres de Dios en algunos casos. Y dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí, tú has estado como solícita por nosotros con todo este esmero. O sea, todo lo que hiciste está maravilloso. ¿Qué quieres que haga por ti? Él le propone: ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Era una mujer importante, los conocía. Versículo 14. Él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí, ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Ella no tiene un hijo, mi señor, y el esposo ya está muy anciano. Versículo 15. Dijo entonces: llámala. Ahora sí la hace pasar. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. ¿Se paró a la puerta de qué? Del aposento que ella misma construyó, pero que ella sabía que le pertenecía ¿a quién? Al varón de Dios. Y le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo lo había dicho. Levante su mano, por favor, un momento. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Reconozco, Señor, que tú nos visitas, pero queremos que tú habites en nosotros. Señor, hoy pido que esta palabra que Eliseo soltó sobre la tsunamita venga sobre personas muy puntuales en este lugar. Y yo quiero abrir mi boca en obediencia a ti, Señor, y declarar que el año que viene, para esta época, estarás abrazando una bendición inesperada en tu vida. Vendrá una bendición que has dado por perdida, que pensabas que no ocurriría. Pasará en el nombre de Cristo el Señor sobre ti. Aquella persona que ha honrado la presencia del Señor, aquella persona que ha hecho un aposento, aquella persona que ha entendido el valor de tu presencia, venga sobre esa persona el poder de lo sobrenatural, y de aquí a un año, Señor, venga ese milagro extraordinario que cambiará tu destino para siempre en Cristo Jesús. Colócate en pie, por favor. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora. Yo te agradezco por tu palabra, Señor, por tu palabra que me da fe. La fe, dice la Biblia, que cada uno de nosotros tiene una medida de fe que se nos fue dada. Hasta los indígenas, los aborígenes que no te conocieron, tenían fe en algo. Pero la fe también dice la Biblia que es un don, el don de fe. Pero también es un fruto, o forma parte del fruto del Espíritu Santo. Pero la Biblia también dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Cuando escuchamos tu palabra, mi fe crece. Yo, Señor, hoy salgo con una fe renovada, entendiendo que tú estás en cada espacio, cada punto, cada milímetro, cada parte de lo que me rodea. Tú estás allí, Señor. Así que hoy quiero adorarte y bendecirte. Y hoy quiero, Señor, descansar en ese Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. Gracias, Dios. Tú has estado presente en muchos aspectos de mi vida, pero siempre has estado allí, Señor. Siempre has estado, aun cuando yo no te vi, aun cuando yo desconocía o ignoraba, tú has estado allí, Señor. Te doy gracias porque mis enemigos, la Biblia dice, Señor, que en el mundo tendremos aflicciones, pero también dice la Biblia que tú venciste al mundo. Señor, nuestros enemigos serán avergonzados porque tú estás allí. Tú estás allí con el malo que conspira contra nosotros, que maquina. Tú estás allí, Señor, mostrando a tus hijos el camino, mostrando la dirección, mostrando lo que tenemos que hacer, Señor.
te doy gracias. Ayúdanos a ser un varón santo o una varona santa del Señor, apartados para ti. La santidad es cuestión de identidad. El que sabe quién es en ti se comportará como tal, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te bendigo, yo te exalto, yo te glorifico, Señor. Magnificamos tu santo nombre en esta hora y te damos gracias, Señor. Y así, Señor, como ahorita te cantábamos, mientras usted canta, yo quiero que usted reciba de parte de Dios la fe para comenzar con Dios una nueva relación en este día. Comenzar una relación no desde la religión, sino desde la intimidad. Levanta tus manos allí y adora al Señor.